Bienvenidos a esta clase. Vamos a estar hablando un poco de los cambios de estado, ¿sí? Que continúa el tema que estuvimos tratando en el video anterior. Dijimos que los estados principales, ¿sí? Son el sólido, líquido y el gaseoso, y es la forma en que las moléculas y átomos se ordenan, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Estos tres estados obviamente no son estáticos ni constantes, sino que pueden ¿sí? cambiar de una forma a otra. Todos los materiales, si tienen esta capacidad justamente de alterar su estado de agregación, nosotros solemos elegir como ejemplo el agua, ¿sí? Que es la sustancia que visualmente es más fácil de poner de ejemplo y de reconocer en situaciones bastante cotidianas a la hora de generar o de ejemplificar estos cambios de estado. Los cambios de estado, ¿sí? Si tuviéramos que definirlos, es justamente un proceso físico-químico en donde un material cambia su estado de agregación por uno distinto, ¿sí? Como dije antes, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el agua de la canilla y colocamos ese agua en una cubetera y lo llevamos al congelador o al freezer, lo que estamos haciendo es modificar el estado de agregación del agua. Es decir, que estoy intentando hacer que el agua pase del estado líquido al estado sólido. Ese es un cambio de estado, ¿sí? Lo defino entonces de vuelta como ¿sí? un proceso físico-químico en donde un material cambia su estado de agregación por uno distinto. Bien, estos cambios de estado pueden ser de dos tipos. ¿Sí? Tenemos los cambios de estado regresivos y los cambios progresivos. Dentro de los cambios regresivos, lo que ocurre es ¿sí? que las moléculas o átomos van a perder energía cinética y van a perder movimiento, es decir, van a tender a quedarse más quietos de como estaban antes. Y en un cambio de estado progresivo, lo que ocurre es todo lo contrario, es decir, los átomos y moléculas comienzan a moverse más. En base a esto, básicamente yo voy a poder darme cuenta de lo siguiente. Cualquier cambio, ¿sí? Que sea, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso, involucra un cambio de estado progresivo. ¿Por qué? Porque las moléculas aumentan el movimiento. Es decir, en el estado gaseoso, las moléculas se mueven más que en el estado líquido. Por eso, ¿sí? Cuando el agua se evapora, puedo decir que es un cambio de estado progresivo, porque aumenta el movimiento de las partículas. Por ejemplo, puedo generalizar que cuando pasamos del estado gaseoso al sólido, del gaseoso al líquido o del líquido al sólido, siempre que vuelvo hacia atrás, tengo un cambio de estado regresivo. ¿Por qué? Porque las moléculas pierden movimiento y se van a quedar más quietas. Como dije recién, cuando el agua se congela, si estaba en estado líquido, podía fluir. Y después ya no, se vuelve rígida. Las moléculas se van a quedar en el lugar y solo pueden vibrar. Entonces estoy diciendo que perdió movimiento ese sistema y por eso puedo decir que ese cambio de estado es un cambio de estado regresivo. Después, ¿sí? Todos los cambios de estados que se pueden dar tienen nombres particulares. No es necesario acordárselos de memoria, pero sí entender esto de que algunos pueden ser progresivos y algunos regresivos. Por ejemplo, el cambio de estado de sólido a líquido se denomina fusión, de líquido a gaseoso vaporización o evaporización, de gaseoso a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación, y después tenemos una situación bastante particular que es un cambio que no solemos ver en la vida cotidiana, si los ejemplos son bastante particulares, pero bueno, lo explicamos porque justamente existe y es parte de los cambios de estado, que son las sublimaciones. Podemos tener sublimaciones progresivas, cuando decimos que un material pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Eso, por ejemplo, le pasa al elemento yodo. El yodo sí viene en forma sólida, sí, formando como unos chips de chocolate parecidos, así como unas grajeas, y cuando nosotros calentamos el yodo, directamente se hace gaseoso, no pasa por el estado líquido. Bueno, ese sería un ejemplo. Es un ejemplo muy particular, no lo podemos ver generalmente en la vida cotidiana, pero bueno, eso pasa generalmente con las sublimaciones, no son ejemplos muy cotidianos. Y cuando, por ejemplo, algo pasa del estado gaseoso directamente al estado sólido, estamos hablando también de una sublimación, pero regresiva, ¿sí? Porque justamente las moléculas están perdiendo movimiento. La idea ¿sí? sería que en las actividades ustedes puedan pensar algunos de estos ejemplos. ¿Sí? Vamos a hablar de algunos si quieren ahora. Por ejemplo,
Cuando hablamos de la fusión, estamos hablando, por ejemplo, de cuando el hielo se derrite, ¿sí? Cuando la manteca, por ejemplo, en la sartén se vuelve líquida, ese es un ejemplo de fusión. Pasa del estado sólido al estado líquido. Si tengo, por ejemplo, llovió y hay un charco de agua en la calle, ¿sí? Y al recibir la energía del sol pasa del estado líquido al gaseoso, estamos hablando de vaporización o de evaporización. En el caso del estado gaseoso al líquido podría pasar cuando nos bañamos, ¿sí? Que se genera el vapor de agua y al tocar ese vapor el espejo del baño se enfría y pasa del estado gaseoso al estado líquido. Ese sería un ejemplo de condensación. Ahora, si yo por ejemplo tengo, ¿sí?, un líquido que se solidifica, ¿sí?, obviamente está ocurriendo la solidificación, y como dije antes, un ejemplo muy sencillo es cuando el agua se congela, ¿sí?, en un lago, ¿sí?, en donde las temperaturas del invierno bajan mucho, ¿sí?, específicamente cuando son temperaturas bajo cero, ese agua, sí, que está en estado líquido en el lago, se puede congelar. Y ahí estamos hablando de solidificación. Como dije, no nos vamos a detener en ejemplos de la sublimación porque son un poco más complejos, de situaciones que a ustedes por ahí les va a costar entender, ya que ocurren algunos elementos muy particulares de la tabla y no vale la pena centrarse justamente en estos, pero sí, por favor, lo que sí necesito que se acuerden es esto de los estados regresivos y progresivos que tienen que ver con el ordenamiento de las moléculas y la cantidad de movimiento. Bien, cualquier duda que tengan sobre este tema, les pido que se comuniquen como siempre a través del Classroom, ¿sí?, o del Instagram de la clase. Les mando un saludo.